Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por sintonizar Hablando de Transparencia, un espacio radial de Acción Ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Punto 105. Les saluda Denise Iliesar y Eduardo Escobar. Sí, así este día pues traemos otro tema de interés acerca del camino a las elecciones 2024. Así es, ya estamos hablando de los temas de las elecciones. Alguien puede decir que falta todavía un año para las elecciones, pero ya vienen las internas de los partidos, ya vamos a un proceso electoral prácticamente. Entonces vamos a hablar de la integridad de las elecciones. Si usted se pregunta qué es la integridad de las elecciones, pues aquí vamos a hablar un poquito de eso para que cuando usted lo escuche sepa de qué estamos hablando. Así es, por eso este día hemos invitado al doctor Álvaro Artiga, quien es doctor en Ciencia Política y trabaja en el Departamento de Sociología de la UCA como profesor e investigador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Denise. Eduardo, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este programa y con la audiencia, por supuesto, que pues por lo que nosotros podamos hablar aquí puede ser que les sirva, ¿verdad? Y esa es como la mejor intención. Y por supuesto, con el deseo de a ver qué podemos pensar sobre las elecciones del próximo año. No, gracias por acompañarnos, doctor. Denise, no sé si va a comentar las redes. Sí, queremos comentarles que pueden sintonizar el programa, está siendo transmitido a través de Facebook Live. También pueden seguir la conversación a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter e Instagram como Acción Ciudadana, y también si quiere hacer llegar sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp de la radio, el número es 7181-1053. Así es. Doctor Artiga, para comenzar ya con el tema, uno de los elementos fundamentales para afirmar que se vive en un sistema democrático es contar precisamente con un proceso electoral, ¿verdad? Para seleccionar a las máximas autoridades políticas del país. Pero hay estudiosos de todos estos temas de la democracia que nos dice que no basta contar que solo hayan elecciones, o sea, contar con elecciones no es suficiente, sino que estas elecciones deben de reunir ciertas características, ya para decir que son unas elecciones democráticas, de tal forma que generen confianza en los contendientes, o sea, los que compiten, y en la ciudadanía que ejerce su derecho al sufragio en una elección. Académicos y expertos electorales señalan que una elección debe ser íntegra, así es, digamos, el término que le dan a esta característica de elección. Pero, ¿qué significa que un proceso electoral sea íntegro? ¿Qué actores forman parte de este proceso? Eso queremos hablar con usted, y de esto y más hablaremos esta tarde, así que Denise, podemos comenzar ya con el programa. Doctor, para comenzar este programa, pues quisiéramos que nos explicara en qué consiste la integridad electoral y cómo podemos definirla. Vaya, como en otros asuntos de las ciencias sociales, digamos, los conceptos no terminan de gozar de una unanimidad, aún si vamos por el tema de democracia, por ejemplo. Hay definiciones mínimas o minimalistas, que serían estas que solo elección, que hay en elecciones, ¿verdad? Pero hay otras definiciones que son incluso maximalistas, que piden que haya trabajo para todos, que haya vivienda para todos, comida para todos. Mete el tema de los derechos. Sí, ¿verdad? Entonces, en medio de esos dos extremos, digamos, hay siempre como posiciones intermedias. Entonces, en el tema electoral también pasa algo similar, ¿verdad? Y por eso la necesidad de calificar las elecciones. De hecho, ese es el sentido también de las misiones de observación, ¿verdad? Se supone, como lo dijo Eduardo, hay una serie de criterios que permitirían, bajo una cierta definición de democracia, definir que esas elecciones han sido democráticas, o como se conocen usualmente, que han sido libres, justas y competitivas. Entonces, esos tres adjetivos, digamos, esos tres calificativos, se pueden operacionalizar, se pueden desagregar a partir de ciertos criterios, y ahí es donde va saliendo la idea, se parece, por ejemplo, la idea de calidad de la democracia o calidad de las elecciones,
o elecciones con cierta calidad democrática. Parecido a ese concepto de calidad, que de nuevo es el cumplimiento de ciertos estándares, ¿verdad?, a lo largo del proceso electoral, desde, podemos decir, desde la convocatoria, por llamarlo de alguna manera, hasta que se den por el escrutinio final, ¿verdad? Hay una serie de fases, de procedimientos, de reglas que pueden medirse en términos de la calidad democrática de aquello. Bueno, también entonces en el concepto de integridad de las elecciones, en esto también hay al menos como 2 o 3 esfuerzos de medición a nivel global. Incluso hay observatorios de la integridad de las elecciones, y entonces de nuevo se establecen una serie de criterios. Algunos ponen poco, ¿verdad?, como por decir así 3 dimensiones, y en cada dimensión una serie de criterios. Y en el caso de la integridad de las elecciones pasa eso, ¿verdad? Hay una serie de dimensiones que pueden ser medidas, y en cada dimensión, digamos, cuando digo dimensión es como por ejemplo respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pero claro, como derechos humanos todavía es muy amplio, por eso se desagrega. Entonces algo así pasa con el concepto de integridad de las elecciones. Lo que se busca es muy similar a lo de la calidad, que los procesos que componen el proceso en general, digamos, o las etapas que constituyen un proceso electoral, cumplan con ciertos criterios que permitan calificar a esas elecciones como libres, justas, competitivas. Podríamos incluso decir que cumplen los estándares internacionales, y que, pues, aunque no sean perfectas, porque siempre hay algo que se le escapa, pero no hay esa, digamos, intención de querer aprovechar, sacar ventajas de los procesos, ¿verdad? Entonces esto se va a medir incluso en términos de la legislación electoral, ¿verdad?, en términos del diseño incluso de toda la institucionalidad electoral, de tal manera que nadie esté en ventaja respecto de otros. Se va a medir la garantía de que el sufragio es ejercido con todas las libertades, tanto para los ciudadanos que están dentro de un país como para los ciudadanos que están fuera de ese país. Entonces, digamos, es como establecer una escala en la que se van midiendo una serie de indicadores, ¿verdad? Lo hacen, vamos a decirlo así, expertos, entre comillas, ¿verdad? Gente que tenga alguna noción, incluso les comentaba al principio, ¿verdad?, de que hay esfuerzos de medición, y lo que hacen, a mí ya me ha llegado, de hecho, en una ocasión, una de las rondas de este observatorio, que es a nivel global, me ha llegado como el cuestionario, ¿verdad?, con una batería ahí de preguntas para que uno opine, y va graduando, digamos, en una escala, por decir así, de 1 a 5, o de 1 a 8, o de 1 a 10, lo que a juicio de uno está ocurriendo con esas diversas dimensiones que están contempladas en un proceso electoral. Entonces se establece como un parámetro mínimo, digamos, que debe superarse para poder decir, bueno, estas elecciones califican como íntegras. Okay. O sea que estamos hablando de que la integridad electoral comprende elementos de las reglas, la autoridad electoral, el derecho al sufragio, como usted lo decía, la competencia equitativa y el tema de transparencia. Sí, sí. Todos esos elementos. Sí, el que, por ejemplo, es importante que no solo se vea, digamos, la regla, por decir así, digamos, por llamarle de alguna manera, las disposiciones legales, sino el grado de eficacia que esas disposiciones tienen en términos de estructurar el comportamiento de los actores, porque se pueden tener reglas muy bonitas, ¿verdad?, pero a la hora de las horas, por alguna razón, hay diversos actores que o las tuercen o las ignoran, ¿verdad?, y evidentemente ahí es donde ya se va calificando y va saliendo la diferente puntuación que pueden tener elecciones entre países, ¿verdad?, distintos países,
aunque la finalidad no es tanto comparar países con países, pero sí que en la medida que tenemos una puntuación en el tiempo para un mismo país, se pueda ir estableciendo una especie de evolución, por decirlo así, de la integridad de las elecciones, y haya la posibilidad de que las autoridades electorales, quienes organizan las elecciones, e incluso los competidores, puedan juntamente mejorar esa integridad, ¿verdad? Se detectan los puntos deficitarios y eso supone, digamos, vaya, entonces aquí tenemos que trabajar en la siguiente elección. Ok. Doctor, le vamos a hacer una pregunta, pero creo que tal vez solo hablamos una parte de su respuesta y cuando volvamos de la pausa musical la completamos, porque sí es una pregunta que creemos importante, que queremos hacerle, y es partiendo de este concepto, de estas ideas que usted nos ha hablado de la integridad de las elecciones, ¿cómo podemos evaluar el nivel de integridad de los procesos electorales que se han dado en el país desde la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que podemos decir que había una competencia de diferentes ideologías, al menos en el papel. ¿Hemos tenido elecciones con integridad en el pasado o cómo las podríamos evaluar? Bueno, esto tendríamos que hacer como una evaluación retrospectiva y como ya decía antes, ¿verdad? Esto forma parte de el interés porque las elecciones en el mundo, sobre todo en las nuevas democracias, sean elecciones que cumplen los estándares de, digamos, de ser democráticas. Claro, al principio las elecciones, pongamos por ejemplo el caso de El Salvador, la elección de 1994, para empezar ahí, ¿verdad? Pero podríamos ir incluso hacia atrás hasta la elección de la Asamblea Constituyente. Pero digamos, desde 1994 en adelante, todos sabemos que hemos tenido misiones de observación local, internacional. Y lo que se observaba al principio era, digamos, que no hubiera fraude, ¿verdad? Que básicamente importaba la jornada, el día de, ¿verdad? Ahí estaban concentradas las misiones. En la medida en que las jornadas electorales empezaban a regularizarse y a cumplir, digamos, con la normalidad que se podía en ese momento, se fue ampliando el ojo, ¿verdad? Entonces empezaba a verse un poquito más hacia atrás, por decir así, desde la convocatoria, digamos, y también después del día de las elecciones. Se esperaba que se tuviese el escrutinio y después incluso el escrutinio definitivo. Vamos a ir al corte, doctor, perdón que le interrumpa la idea, pero vamos a regresar en un par de minutos para completar este tema de cómo han sido las elecciones en El Salvador, si han sido íntegras o cuál es la evaluación que hace el doctor Artiga. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y este día estamos hablando de la integridad de las elecciones. Así es, y tenemos como invitado al doctor Álvaro Artiga. Él es doctor en Ciencias Políticas y trabaja en el Departamento de Sociología de la UCA como profesor e investigador. Así es, y pues teníamos una pregunta pendiente del bloque anterior acerca de la integridad de los procesos electorales del país el año pasado. Como les decía, hablar de integridad, eso sería una mirada retrospectiva. Cuando iban pasando esos procesos electorales, en realidad no se hablaba de integridad porque el foco estaba primero en verificar que no hubiese fraude, digamos que las elecciones fueran limpias. Dado que la práctica del fraude fue la previa, digamos, era el punto de partida, había que garantizar que en las nuevas elecciones no se cometían esas prácticas, digamos. Entonces el foco estaba en la jornada. En la medida en que durante la jornada, si bien es cierto, y todavía sigue ocurriendo, aunque en menor grado, que hay muertos que votan, gente que va y ya votaron por ellos, o gente que no se encuentra en el padrón, digamos, son anormalidades recurrentes, pero que no se podían considerar como que se estaba alterando, e incluso ese era el foco, ¿verdad? Que no se alterara la voluntad del electorado expresada en las urnas. Ese era el concepto, digamos, que se manejaba básicamente de fraude, y entonces ahí estaba concentrado. O sea, el foco era que las elecciones fueran limpias. En la medida en que se fue regularizando los procesos electorales y cumplían más o menos con los estándares internacionales, entonces se amplió el foco para ver fases previas y fases posteriores.
Ahí entonces apareció ya el concepto de calidad de las elecciones. Una de las organizaciones a nivel internacional, Idea Internacional, digamos, tenía como este proyecto, digamos, de observación de la calidad. Incluso hay guías, ¿verdad?, metodológicas. Y entonces también, además de las misiones, digamos, esas masivas, que iban 1000 observadores de fuera, claro, eso tiene unos costos que, en la medida también que se van regularizando las elecciones, va disminuyendo la cantidad de misiones, de observadores, pero no se ausentan del todo, sino que se van enfocando, por ejemplo, en los aspectos técnicos, ¿verdad? En la medida que las elecciones se van tecnificando cada vez más, entonces comienza a observarse todo el tema informático, ¿verdad?, la seguridad digital, etcétera, y se va volviendo cada vez más observación de expertos. En esa medida apareció el concepto de integridad de las elecciones, ¿verdad? Hay un proyecto que le decía yo, ¿verdad?, está dirigido por la doctora Pippa Norris, que es a nivel global, digamos, un observatorio de las elecciones que ocurren en muchísimos países, y ahí es donde ya está como estandarizado ese concepto, operacionalizado, como yo le decía yo, en una serie de dimensiones, y en cada dimensión una serie de preguntas para ver el estándar, si se cumplía o no, ¿verdad? Entonces es difícil para mí hablar de la integridad de la elección del 94, lo puedo hablar de si hubo fraude o no hubo fraude, porque así se enfocaba. Después, más recientemente, digamos, en este siglo ya, prácticamente, es cuando aparece lo de la integridad de las elecciones. Y ahí, como les decía, la idea es verificar distintas fases, verificar temas de legislación, verificar comportamiento de actores, ¿verdad? Se ha complejizado, y más bien pienso yo que en El Salvador todavía no se ha hecho una medición como tal, ¿verdad? Ya les decía yo que sí, a mí de elecciones anteriores me han preguntado sobre esto. No recuerdo exactamente sobre cuál, porque yo cuando veo esos grandes cuestionarios como de 150 preguntas. Como los contratos de teléfono que son... Sí, entonces ya sinceramente no, ¿verdad? Entonces, además como súper impersonales, con aquello de que, bueno, después uno va a tener acceso a la base de datos internacional, etcétera, ese es como el gancho, ¿verdad? Pero no termina de ser un poco cansado, porque uno no domina todas las áreas involucradas en un proceso electoral. Entonces, sí puedo decir yo que, digamos, en materia de cumplimiento de estándares generales sobre elecciones democráticas, digamos, la calidad democrática de todas las elecciones que hemos tenido hasta la fecha, digamos que hemos estado ahí en el estándar, ¿verdad? Lo hemos cumplido. Lo cual, de nuevo digo, no quiere decir que no hayan habido elementos recurrentes, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que no hayan ya algunos elementos que en algún momento pueden llegar a hacer dudar, e incluso ha habido intentos de alterar la voluntad de los electores. Lo que pasa es que el sistema fue creado de tal manera, ¿verdad?, de la vigilancia mutua, la desconfianza recíproca, y la posibilidad de que todos los contendientes tengan una copia del acta que se levanta a nivel de juntas receptoras de votos. Entonces, claro, los interesados primero de que se respete lo que está en las urnas son los candidatos y los partidos. Y así hemos tenido municipios en donde se dio un resultado, pero después ha habido recursos a ese resultado, y incluso se han abierto las cajas y el resultado ha cambiado, ¿verdad? Entonces quiere decir que ha habido intento, pero el sistema ha logrado, digamos, detectar y resolver problemas. También hemos tenido, ¿se acuerdan aquella elección del famoso script, ¿verdad? Que empezó a dar unos resultados y, bueno, ahí volvieron a saltar los contendientes y se resolvió en el camino. Probablemente si no estuviese este interés en la integridad, en la calidad, los observadores, todas esas cosas pasarían y no nos daríamos cuenta. Entonces, esa es una virtud que tienen todos estos esfuerzos, ¿verdad? Ayudan a la misma autoridad electoral a que las elecciones estén dentro de los, digamos, lo que se espera de una elección democrática. Okay.
Y hablando siempre del tema de la integridad, doctor, ¿cuál considera usted que es el mayor obstáculo que debe superarse para garantizar la integridad electoral de las elecciones? Vale, ahí definitivamente para mí es la intención que tienen los actores que participan en una elección, ya sea como organizadores, ya sea como garantes o ya sea como los propios contendientes, ¿verdad? Incluso puede haber, un poco también podríamos incluir a aquellos que financian campañas, ¿verdad? Todos ellos pueden en algún momento intentar inclinar la balanza, digamos. O torcer las reglas. Torcer las reglas o encontrar huecos, ¿verdad? Para saltárselas, de tal manera que obtienen un beneficio, una ganancia electoral. Entonces yo creo que es el compromiso de cada uno de los actores implicados el que puede garantizar que las elecciones sean íntegras, ¿verdad? Si tenemos una autoridad electoral que, digamos, hay una posibilidad de que una candidatura no cumpla con requisitos establecidos, digamos, en la Constitución o en la ley electoral, y deja pasar esa candidatura por la razón que sea, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos de dónde puede venir el problema de una autoridad electoral. Si les decía, si es alguien que está financiando, ¿verdad? Se supone que hay instituciones que pueden observar, digamos, el uso de dinero, porque además hay una regulación, pues hay una ley, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. Entonces el ente que garantiza que la regla establecida sobre financiamiento se cumpla, también tiene un papel que ver, ¿verdad? Sí. O sea que estamos hablando de un tema, no sé si estaré equivocado, usted me corrige, un tema cultural, un tema de cultura política al final, de aceptar las reglas, apegarse al comportamiento institucional. ¿Es eso o sí, hablamos de otra cosa? Sí, mira, yo creo que podemos hablar de un tema de cultura política, no en términos de que se han estudiado o no han estudiado, sino claro, los valores que están presentes, ¿verdad? A la hora de, los valores que son expresados por los comportamientos de los distintos actores, pero agregaría, porque no creo que sea solo un tema de cultura política, aunque tenga un peso importante, creo también yo que tiene que ver con lo que está en juego después de las elecciones, ¿verdad? Las elecciones son un momento en el que se decide de alguna manera quiénes son los que van a tomar decisiones después del día de las elecciones en distintas áreas, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen todo el tema de los que tienen intereses económicos, que, digamos, el hecho de que se vean favorecidos los intereses puedan depender de un resultado electoral. Entonces, estos pueden tener, por decir así, la tentación o la intención para garantizar su interés económico, influir en el proceso, ¿verdad? Entonces, diría yo que son esos dos componentes, un tema más de índole cultural, y de intereses, y de la prevalencia de intereses económicos. Okay. Así es, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Punto 105. ¿Y este día de qué hablamos, Eduardo? Estamos hablando de integridad de las elecciones. ¿Y nos acompaña, Denise? Nos acompaña el doctor Álvaro Artiga, quien es doctor en Ciencia Política y trabaja en el Departamento de Sociología de la UCA. Así es. Doctor, siempre sobre este tema, ¿usted hacía alguna pequeña evaluación, algunas valoraciones sobre los procesos electorales pasados, desde la firma de los acuerdos de paz? Pero viéndola en perspectiva de futuro y por ejemplo, hablando sobre las reglas electorales que están en el debate y que de hecho hay una reforma que se acaban de introducir, existen algunos incumplimientos en el pasado de las reglas electorales, usted señalaba algunos, y obviamente al día de hoy también hay algunos incumplimientos. Por ejemplo, en el pasado hemos tenido la asignación de diputaciones, a quien le daban la marca, han habido ahí, digamos, algunos incumplimientos de la ley, o por ejemplo, actualmente podemos mencionar el tema de la reelección, que hay un rompimiento con la regla. Ahora, en esa perspectiva de futuro para la elección 2024,
¿cómo evalúa el comportamiento de los actores del proceso electoral para el cumplimiento de la ley electoral? O sea, ¿habrán condiciones para que se cumpla la ley, que es una parte importante de la integridad electoral? Sí, ahí, por una parte, le decía, ¿verdad?, depende del comportamiento de diversos actores, candidatos, autoridades, los que financian, incluso quienes observan. Entonces, para las elecciones de 2024, lo que desde ya está enturbiando, digamos, ese proceso, que además son elecciones concurrentes, no el mismo día, pero el mismo año. Solamente las de diputados y de presidente van a ser el mismo día. Curiosamente, de una manera diferente a como fueron las de 2009, ¿verdad? Que ahí se separó la presidencial para que no incidiera en la elección legislativa que se llevó a cabo junto con la municipal. Ahora, al calendarizarlas en el mismo día, claramente se intenta, y ahí empieza el problema, ¿verdad? Se intenta producir el efecto de arrastre de la elección presidencial sobre la elección de diputados, ¿verdad? Que la gente termine votando en la elección legislativa como en la elección presidencial, y el peso entonces de la figura presidencial digamos, va a ser determinante. Pero se trata además de la posibilidad, porque todavía no ha ocurrido, ¿verdad? Estamos hablando de estamos especulando hasta cierto punto, ¿verdad? Si el presidente se inscribe, no sé en qué partido se va a inscribir, tendrá que ser la elección interna, y si queda en la elección interna como candidato, entonces vendrá la inscripción al Tribunal Supremo Electoral, y ahí ya veremos entonces también si el Tribunal Supremo Electoral, aunque ya se pronunció al respecto, ¿verdad?, avala esa inscripción de esa candidatura. Si la avala, entonces ya vamos arrastrando pues una serie de problemáticas que podrían incluso plantearse algunos pueden hablar de fraude, ¿verdad?, no en los resultados, no en la alteración, aunque también podría ocurrir, ¿verdad?, aún así, pero digamos, claramente estaría en la candidatura, una candidatura que no cumple con lo establecido en este caso en la Constitución. Entonces, competirán, sabiendo que eso es así, otros partidos, avalarán esa candidatura. Ya ahí yo ya no puedo decir, pero sí también me queda la duda de, ok, a nivel internacional, las misiones de observación, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Sabiendo que también hay antecedentes en otros países de este tipo de candidaturas o de procesos en los que se ha, digamos, amañado, se ha adecuado la Constitución para favorecer, digamos, una reelección. ¿Qué van a decir esas misiones? ¿Y qué van a decir los gobiernos? ¿Verdad? Que también se pronuncian en el concierto, digamos, de la Carta Democrática, o digamos a nivel global, pues qué van a decir estas elecciones, el gobierno que sale de ahí, se reconoce, no se reconoce. Entonces, digamos, se ha generado una nube, digamos, que enturbia, y que en las elecciones anteriores no había pasado en esa dimensión. Entonces ya ahí estas elecciones de 2024 se están planteando con un punto de partida, digamos, cuestionado, ¿verdad? No se diga qué pueda ocurrir, ¿verdad? Ya una vez inicien las candidaturas, ¿verdad? Vamos a ver si los diversos partidos cumplen con lo que está dispuesto para los procesos electorales, ¿verdad? Sobre todo va a ser interesante ver, ahora que ya hay experiencias de gobiernos locales, municipales, ¿verdad?, si empieza a aparecer las disputas internas, o cómo se va a resolver, digamos, este tema, que ya lo han pasado otros partidos y que incluso han terminado divididos, ¿verdad? Entonces va a ser interesante esa parte, pero digo, ya tenemos enrarecido el ambiente. Okay. Doctor, ¿considera usted que
actualmente están configuradas las condiciones de competencia electoral equitativas para las elecciones 2024. Lo preguntamos porque ya usted mencionaba, el presidente va a buscar la reelección, aunque no tenga, digamos, habilitación constitucional. Hay modificaciones sobre el voto en el exterior que pueden afectar la competencia legislativa. El uso del aparato estatal que siempre se ha dado para favorecer al partido en el gobierno. La precaria situación de los partidos de oposición en cuanto a financiamiento, credibilidad, liderazgo. O sea, ¿usted ve que puede haber una competencia electoral equitativa o medianamente equitativa? Vale, digamos que incluso en elecciones anteriores, donde no estaban presentes todos estos elementos que mencionaba Eduardo, también se podía cuestionar hasta dónde las elecciones han sido equitativas. Es decir, que la competencia ha sido en iguales condiciones. Cuando no tenemos un financiamiento, o cuando tenemos un financiamiento privado que puede poner en desventaja a unos competidores respecto de otros, ya ahí hay un problema de desigualdad en las elecciones, ¿verdad? Cuando un candidato o un partido controla toda la institucionalidad, bueno, también tenemos ahí dudas, o pueden surgir dudas a la hora de que tengan que, bueno, volvemos, que el tribunal acepte o no acepte esa candidatura, ¿verdad? Y así hacia abajo, ¿verdad? Los organismos temporales y también la Fiscalía Electoral, digamos, todo eso está controlado ahora, a diferencia de las elecciones anteriores, en donde este sistema de chequeos mutuos, ¿verdad? Operaba. No digo que eso haya sido lo mejor, pero digamos, eso es lo que permitió que todas las elecciones anteriores, digamos, fueran aceptadas en sus resultados por todos los contendientes. Era una desigualdad de 2 con alguno que se sumaba, pero ahora es desigualdad de 1, pues prácticamente. Sí. Y lo que usted decía, ¿verdad? Efectivamente, cuando tenemos que, por ejemplo, San Salvador tiene 24 diputados, ¿verdad? Y entonces es en la plaza, por decir así, donde se pueden obtener más diputados, donde los chances para los partidos pequeños son mejores que en cualquier otro departamento, sobre todo los que tienen solo 3 diputados, que son 5 departamentos. Entonces San Salvador, incluso La Libertad, digamos, ya ahí se juega un poco más de la tercera parte del Congreso, y si los votos de los salvadoreños en el exterior se van a contar en la elección de diputados para el San Salvador, entonces dependiendo de quién sea el que canalice esa votación, y me imagino yo que lo de estar pensando en nuevas ideas, ¿verdad? Porque si no lo pensaran así, no impulsarían este tipo de reformas. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay un cálculo político. Hay un cálculo político. Entonces uno dice, se están adecuando las reglas para favorecer a uno de los contendientes. Entonces ahí claramente se va desdibujando, digamos, todo el tema de integridad, porque se está afectando uno de los principios básicos, que es el de la igualdad. Okay. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque de Hablando de Transparencia y conversando con el doctor Álvaro Artigas acerca de la integridad de las elecciones. Así es, Denise. Sí, bueno, teníamos un breve comentario de un radio escucha. Dice: buenas tardes a todos. Desde mi punto de vista ciudadano y en los procesos democráticos en los que he participado, he visto transparencia. No he visto ningún tipo de amaño al votar, al igual que un Tribunal Supremo Electoral bastante organizado, y no olvidemos a los observadores internacionales. También hay otro que tiene que ver con el tribunal. Sí, pienso que el Tribunal Supremo Electoral muestra una evolución positiva. Creo que es necesario que el país dé el salto de fe y rompa con la brecha digital. Los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones. Doctor, no sé si tiene alguna reacción a los comentarios. Yo pensaría que hay unas áreas en las que ha habido déficit en la gestión del Tribunal Supremo Electoral, no solamente del actual, sino de otros que organizaron y gestionaron elecciones anteriores. Por lo menos desde 2012, en donde se introdujo por una reforma electoral hecha en la Asamblea Legislativa sin consultar con el Tribunal Supremo Electoral, porque además en esto, digamos, el tribunal no tiene
iniciativa ni su opinión puede no importar. Entonces en aquel momento los diputados aprobaron las listas abiertas, las listas desbloqueadas que se llamaban, ¿verdad? Es decir, no se podía votar a otro partido, pero se podía ejercer el llamado voto preferencial en 2012, ¿verdad? Entonces eso ocasionó problemas a la hora del escrutinio. ¿Por qué? Primero porque se hizo con muy poca anticipación y no hubo tiempo para capacitar adecuadamente a los miembros de la JRB. Ahí ya tuvimos los primeros problemas en términos de cómo contar los votos. Ya había aparecido entonces el tema de voto y marca, ¿verdad? Y los resultados de 2012 nos mostraron problemas en esa área. Llegamos a las de 2015 y volvió a ocurrir, con el agravante de que ahí ya eran listas abiertas, ¿verdad? Entonces ya no solo era el problema de los votos y las marcas, sino del voto fraccionado, y eso lo tenía que resolver la JRB, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, uno puede pensar que positivamente el tribunal ha hecho buen trabajo históricamente, ¿verdad? Pero eso no quita que hayan áreas en donde recurrentemente ha habido problemas, y la formación de los miembros de la JRB, cuando no es proporcionada por los partidos políticos, entonces se traduce en problemas en el momento del escrutinio. Llegamos a las elecciones de 2018, se volvió a repetir el problema, ¿verdad? Ya entonces se empezó a meter la tecnología, ¿verdad? Y pasó lo del script. Sí, ¿verdad? Después tuvimos esta última elección, la de 2021, y de nuevo, aunque en términos generales las elecciones puedan ser calificadas como bajo los estándares de una elección democrática, volvimos a tener el problema en el conteo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un sistema complicado, ¿verdad? Con eso de la fracción del voto. No se ha querido encarar ese asunto, ¿verdad? Para resolverlo. Y ahora vamos otra vez a una elección, ¿verdad? En donde ese escrutinio, no sé cuál va a ser el orden, no sé si está establecido, Eduardo, a la hora del escrutinio. Sí, supuestamente, eso no lo han reformado, va presidente y luego diputados y de último, pero como no hay elección de consejo, sí, ese es el último escrutinio. Entonces vamos a tener probablemente los resultados de la elección presidencial, pero como van en ese orden, bueno, a ver qué tal si esta vez se capacita de la mejor manera a los miembros de la JRB, que ahora además se le va a agregar el tema de quiénes son los que cuentan los votos de los que voten en el exterior, ¿verdad? Es cierto, la tecnología puede ayudar, yo no estoy hablando en contra de eso, no estoy diciendo que no haya que avanzar en cosas, lo que estoy diciendo es que hay áreas de la gestión electoral que no se han llevado a cabo bajo los estándares, ¿verdad? Eso hay que mejorarlo. Y parte de eso tiene que ver con la capacitación, con la formación, que no es suficiente la que da ya en los últimos meses, ¿verdad? El tribunal, sino que eso tiene que ser con mayor anticipación, ¿verdad? Ya este año estamos en el año preelectoral, el otro mes vamos a estar a un año de esa elección, ¿verdad? Yo no sé si en el calendario, no lo he revisado, está dispuesto que hayan varias jornadas de capacitación de los miembros de la JRB, ¿verdad? Entonces esa área creo yo que es importante trabajarla. Ya luego vendrá el tema de si este tribunal va a actuar de manera independiente o no, dado de que ya hubo un pronunciamiento por lo menos respecto a la candidatura. Claro. Entonces no es uno el que está diciendo miren, estos son los malos, sino que son ellos los que están haciendo cosas que uno, o sea, que se le encienden como las luchas a María, y la opinión que uno brinda no es para desprestigiar, sino que hey, miren, aquí hay un punto, atención, ¿verdad? Sobre todo, digamos, yo creo que la intención de todos los que estamos aquí en este programa es que la gestión electoral, ¿verdad?, se lleve a cabo bajo estándares nítidos de integridad y calidad. Así es. ¿Tenés? Ya para cerrar, doctor.
fue muy rápida la conversación. Pero teniendo en cuenta lo que hemos hablado el día de ahora, ¿qué beneficio considera usted que le trae al país la integridad electoral? ¿Cómo los elementos que conforman la integridad ayudan a la ciudadanía a tener confianza en el proceso? Bueno, esto último que acaba de decir prácticamente, ¿verdad? El hecho de que se lleven a cabo unas elecciones íntegras o de calidad democrática indudable, pues sí, le dan un espaldarazo, por decir así, a toda la institucionalidad electoral, ¿verdad? No deja ninguna duda, y uno quisiera que eso ocurriera en el país, ¿verdad? Que de las elecciones, aunque no sea el criterio único para decir que aquí hay democracia, pero que siendo el piso mínimo, por lo menos no haya duda de que las elecciones fueron íntegras, que se respetaron los estándares que normalmente se pide en una elección democrática. Por lo menos eso, ¿verdad? Salvar la legitimidad que le da el proceso, la legitimidad de origen que le da el proceso electoral a los que salen electos, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, porque si ya de ahí, de una elección, salieran funcionarios con dudas sobre su legitimidad en el origen, entonces estaríamos regresando a las décadas previas a 1980, y yo creo que nadie quiere eso. Okay. Todavía tenemos 2 minutos, calculamos mal, doctor. Ya vienen las internas de los partidos políticos. Siempre se ha hablado que al interior de los partidos políticos hay, digamos, un nivel autoritario de ejercicio del poder partidario, y esto no solo para los antiguos partidos, sino que incluso nuevos partidos actúan bajo esta dinámica. El tema y la pregunta sería, doctor, ¿será posible que en las elecciones internas que se van a desarrollar o que van a convocar los partidos a partir del 3 de marzo, podamos tener mínimamente elecciones competitivas e igualitarias, o usted siempre ve ese comportamiento de las dirigencias más vertical, sin apertura para las bases? Bueno, yo en ese tema de las elecciones internas, lo que me ha preocupado en las ocasiones anteriores es que terminan resolviéndose con candidaturas únicas, ¿verdad? Es decir, que poco competitivo. Sí, entonces no hay de competencia nada, ¿verdad? Las candidaturas de diputados, 84 son los que compiten para ganar las 84 candidaturas, ¿verdad? Entonces, y eso prácticamente de todos los partidos, ¿verdad? Ahora que tenemos partidos más debilitados, los tradicionales, no sé cómo van a hacer, si van a tener suficiente gente para formar por lo menos 2 listas, ¿verdad? O si van a tener que quedarse con una lista porque no tienen más competidores. Lo interesante va a estar del lado de Nuevas Ideas, ¿verdad? En la medida que es el partido que se pinta como hegemónico, entonces veamos cómo hacen ese proceso de decisión de esas candidaturas, ¿verdad? Si vamos a tener listas únicas o si va a haber competencia al interior de Nuevas Ideas. Que el proceso electoral 2020 interno tenía relativamente una alta competencia del partido. Ahí, digamos, tal vez el problema fue el mecanismo de votación, que era lo del celular que algunas candidatas señalaron, de los chips y todo eso que había afectado. Sí, bueno, y al final terminaron algunos diciendo que justamente les habían cometido fraude, ¿verdad? Entonces, no quiero yo adelantar, pero me parece que va a ser, en términos de competitividad electoral de las elecciones internas, un momento interesante. En el caso de Nuevas Ideas, que comience desde ahí, ¿verdad? Por lo menos digo que hayan 2 listas y que haya competencia, o sea, y si va saliendo todo bien, pues que vaya ganando esa legitimidad de origen desde las elecciones internas. Y que informen quiénes son sus candidatos y los resultados, porque no lo informan por lo general. Ese es un problema que ahí donde ya metemos el tema cultural, porque pues sí, ¿verdad? Eso refleja comportamientos autoritarios, tanto de quienes organizan como también de la militancia que permite eso, ¿verdad? Cosas que también ocurrieron en Arena, cosas que también ocurrieron en el FMLN y que por eso están donde están, creo yo. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de ahora. Sin duda ha sido bastante ilustrativo e interesante. Así es, así que muchas gracias, doctor. No, gracias por la invitación a ustedes y bueno, el proceso estará a las puertas y ahí nos volvemos a encontrar. Claro, lo volveremos a invitar, doctor. Gracias. Así es, y muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a escuchar el próximo jueves en Hablando de Transparencia. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia.
Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.